En 1962 salió el libro The Man in the High Castle de Philip K. Dick. Es una novela de ciencia ficción, una de las más importantes que existen en la conciencia norteamericana y en el mundo, y fue inspirada por el libro Lo que el viento se llevó o Ring the Jubilee de Ward Moore, que habla sobre la guerra civil norteamericana. También fue inspirada y presenta al I Ching, un libro de adivinación china, y tuvo una serie en el 2015 que duró hasta el 2019, donde exploran más muchos de los temas de la historia y sobre todo del final, mostrando y convirtiendo la historia en algo más multiversal, en algo más ciencia ficción y menos distópico. Hola, soy Diego, soy autor, bienvenidos a Lagunas Narrativas, donde hablo de lo que me gusta y quiero hablarles de The Man in the High Castle. Para hablar de The Man in the High Castle voy a tener que hablar un poquito del contexto dentro de la novela, qué es lo que cambió. Voy a tener que hablar un poco sobre por qué nos gusta la historia alterna como género o subgénero de la ciencia ficción. Y también voy a hablar qué terminó inspirando esta novela, qué nos quiere decir esta novela. Así que iniciemos. Si oyeron algo es que se cayó algo. Primero, el trasfondo del contexto histórico de la novela. Salió en 1962. Salió posiblemente en el upswing de una nueva época de oro norteamericana, aunque muchos considerarían que es el inicio del fin, pero no estamos para hablar de eso. Es una época de gran boom económico, donde la industria como el marketing empieza a ganar mucho peso. Todos los que hemos visto Mad Men entendemos lo importante que se convirtió el marketing en los 60. Y es una época en donde aún estábamos como cultura lo suficientemente cerca de la Segunda Guerra Mundial para entender qué pasó y para que los horrores persistieran, pero lo suficientemente lejos para que las nuevas generaciones pudieran disfrutar un mundo sin la amenaza del Tercer Reich. Funny in hindsight. Y cuando lo escribió, todo inició con esta gran pregunta de qué cambiaría, o sea, qué pasaría si este evento cambiara, o qué pasaría si este evento sucediera. Todo lo que se desencadenaría. Nos gustan las novelas de historia alterna porque una vez que ya sabemos el contexto y que ya sabemos qué pasó en nuestra realidad, pensar qué hubiera cambiado es un buen ejercicio de historiografía, historia, de sociopolítica, de economía, de todo lo que quieran. Es estos ejercicios que te permiten explorar un mundo y tu propio contexto histórico de maneras muy interesantes. También porque a los humanos nos gusta la teoría del efecto mariposa, de qué es lo más pequeño que puede cambiar o que puedes alterar para tener el efecto más grande en cuestión de alteración de los hechos. Entonces, ¿qué cambió Philip K. Dick en la historia de su libro? Bueno, en 1933, en la vida real, alguien llamado Giuseppe Zangana intentó asesinar a Franklin D. Roosevelt. Obviamente falló. Pueden abrir un libro de historia de norteamericana y leer eso. Pero, ¿qué hubiera pasado si sí funcionó? Si hubiera logrado asesinar a Roosevelt. Bueno, lo primero es que la Gran Depresión siguió creciendo y los Estados Unidos no se involucraron en la Segunda Guerra Mundial porque siguieron con su política de no intervencionismo. Esta falta de acción norteamericana hizo que la Alemania nazi conquistara y anexara Europa continental y la Unión Soviética porque no se separaron en dos frentes. Hitler continuó enfocándose en uno solo. La exterminación de los judíos, de las personas romani, de los testigos de Jehová, los eslavos, todos los que no eran deseables en la Alemania aria, continuó sin detenerse y fue una de las peores masacres o limpiezas, como lo diría el libro, que se han visto en la historia. El Axis conquistó África
y lo que hicieron fue tanto que es considerada una de las grandes atrocidades de la guerra aún dentro del libro. Y Sudamérica sigue peleando, bueno, se siguen peleando por el control de Sudamérica aún en 1962. La Japón imperial ganó la guerra en el Pacífico e invadió la costa oeste de los Estados Unidos, mientras que la Alemania nazi invadió la este. En 1947 los aliados se rinden y se terminó la Segunda Guerra Mundial. En 1962, Japón imperial y la Alemania nazi son los dos superpoderes del mundo. Tomaron el lugar de la Unión Soviética comunista stalinista y del hipercapitalismo de los Estados Unidos. Pero no se caen bien, se quieren pelear. ¿Por qué? Por la propia naturaleza imperialista del Japón de ese momento y de la Alemania nazi. Así que están en esta guerra fría, pero en donde está sucediendo esta guerra es en los Estados Unidos, en los antiguos Estados Unidos y en Sudamérica. En lugar de ser guerras de proxy en Afganistán, en Irán, en Irak, todo eso sucede en los Estados Unidos. Estados Unidos ha sido dividido en los estados pacíficos o del Pacífico de los Estados Unidos, que es California y toda esa costa que le pertenece a Estados Unidos. Está la zona neutral, por así decirlo, que es el punto de conexión entre las ideologías nazis y las ideologías imperialistas japonesas, que son los estados de las Rocky Mountain, de las Rocallosas, sí, de las Rocallosas. Está en el centro y ocupa la mayoría de Texas. Termina un poco más allá de la mitad de Texas y se va para arriba. La parte del territorio de nazi está dividida en el sur, porque los nazis y el Ku Klux Klan son aliados por conveniencia y decidieron no meterse tanto el uno en el otro. Y los Estados Unidos de América, que es la parte del norte, que es pues sí, toda la parte noreste de la costa este en adelante. Para 1962 también hay gobiernos independientes en los Estados Unidos, pero son realmente gobiernos titereteados por agentes pronazis, y Canadá es el único que se ha mantenido como territorio neutral. ¿Por qué se ha mantenido como territorio neutral e independiente? Porque vamos a ser sinceros, con los canadienses no te metes en una guerra. La Convención de Ginebra existe por Canadá. También es qué sucede con estas figuras que nosotros conocemos, cómo terminaron en nuestra vida, ya sean asesinados, en juicio, ejecutados. En el caso del mostachón, se suicidó como el cobarde que es. Y en The Man in the High Castle, pues obviamente no. Hitler está incapacitado por sífilis, Broman es el canciller de Alemania, y la mayoría de los personajes históricamente relevantes para la Segunda Guerra Mundial del lado de Alemania son los que están compitiendo para ser los sucesores de Hitler en este nuevo mundo. Tecnológicamente, ya sea, pues los nazis han secado el mar Mediterráneo y han utilizado la fuerza de la bomba de hidrógeno para viajar fuera del mundo y a través del espacio, y están buscando colonizar la Luna y los planetas Marte y Venus. Ese es en donde estamos, ese es nuestro setting. Para los que han jugado Wolfenstein, The New Colossus, The New Order, The New Blood, The Old Blood, todos ellos, estamos viendo paralelismos que el juego está haciendo de manera puntual porque claramente está inspirado en The Man in the High Castle. Ahora sí, hablemos un poco de la trama. Para hablar de la trama hay que hablar de los personajes principales porque cada quien va a representar algo distinto. Los que podemos hablar que son los personajes principales en esta obra de ensamble de ciencia ficción son
Juliana Frink, su ex esposo Frank Frink, Nobusuke Tagomi y Rudolf Wegner, que lo vamos a conocer inicialmente como el sueco Bynes. La historia inicia cuando Nobusuke es que no me... Vamos a decirle Tagomi. Cuando Tagomi va a una tienda de antigüedades y de chucherías norteamericanas en donde Robert Chaidan le vende este revólver. Él va y le compra este revólver, aunque originalmente ese no era el trato. Nos enteramos de que Robert Chaidan es alguien que miente, es un conman que vende ahora sí que productos falsos como si fueran reales, y él le había prometido a Togami un póster de la reclutación de la guerra civil. También nos vemos como los chinos son ciudadanos de segunda clase, los afroamericanos y los africanos siguen siendo esclavos. En sí es un mundo oscuro, es un mundo en donde ideales fascistas e ideales de supremacía blanca, y en este muy particular caso japonesa, han triunfado sobre el mundo. Por el otro lado, tenemos a Frank Fink, alguien que trabaja para la corporación Windham Matson. Windham Matson es una zona de metalurgia a la que Togami tiene contactos, quiere hacer negocios con él. Y también está conectado por Tagomi porque mucho de lo que le está vendiendo Childan está manufacturado por Windham Matson. Frank Frink, su verdadero apellido es Fink, es uno de los pocos judíos que han sobrevivido después del holocausto, después de la limpieza, y es un veterano de la guerra de la resistencia, y sobre todo es alguien que en este mundo se consideraría como un judío secreto, alguien que sigue profesando su fe de manera privada pero no de manera pública, ya que se hace pasar por otra religión, por otra cultura, etc. Por el otro lado, la ex esposa de Frank, Juliana, es una instructora de judo en Colorado y tiene una relación sexual con Joe Sinadella, un ex soldado italiano y conductor de autobuses. Para ese momento, Italia también ya había intentado traicionar, o había intentado separarse de las fuerzas del eje, y también le había ido muy mal. Perdón, es que hay un poco de polvo y me lo tuve que quitar de la nariz. Ahora, Frank chantajea a Windham Matson, que lo acabaron de despedir, con suficiente dinero para abrir su propio negocio de joyería, ya que él iba a utilizar, ¿cómo lo logra? Ya que él tiene pruebas que Windham Matson es el que le está produciendo metal para counterfeit, para cosas falsas para Childan. Childan también acepta este nuevo trato con Frink, aceptando su metalurgia auténtica para conseguir el favor con el cliente japonés, con Togami. No sé si Togami es con otro, pero según yo es Togami porque él menciona el Wu, o la conciencia espiritual del objeto. Para este momento también todo el mundo nos enteramos de que Martin Broman murió de unas enfermedades, así que cada vez quedan menos colaboradores de Hitler. Juliana y Joe, mientras esto está pasando con Frank, deciden viajar a Colorado. Se van en coche, pero de repente Joe decide de manera muy impulsiva tomar un desvío para irse a Wyoming. Ahí él quiere conocer a alguien llamado Howard Abenson, que es el autor de
The Grasshopper Lies Heavy, una novela de ficción especulativa que se pregunta qué hubiera pasado si los aliados hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Es una obra censurada y es una obra que fue prohibida en los Estados Unidos del Este, mientras que los japoneses siguieron permitiendo su publicación. Joe quiere conocer a alguien que se atrevió a decir algo tan extrafalario como eso y quiere hablar con este autor. Supuestamente, Abensen vive en el Castillo Alto y es considerado como el hombre en el castillo, The Man in the High Castle. También nos mencionan, justo cuando ellos están desviándose para Wyoming, que Goebbels ya es el nuevo canciller de la Alemania nazi. Después de muchas cosas, Tagomi se encuentra con Baines, que es alguien con quien él está haciendo negocios, es un industrialista sueco, y Tagomi y Baines se encuentran con un jefe de seguridad nazi o la sección de inteligencia de la SS, que es un otro contacto japonés, porque como sigue la Guerra Fría, ahorita es Japón contra Alemania. Nos enteramos ahí de que Baines es el traidor nazi Rudolf Wegner. Rudolf Wegner le explica a Tagomi que su contacto alemán es un agente de resistencia que está intentando pelear contra la Operación Dandelion o la Operación D, que es el plan de Goebbels para atacar de manera secreta la isla japonesa, atacar Nihon en sí, buscando destruir el imperio japonés. Al mismo tiempo, Frank por su cuenta es revelado como judío y es arrestado por la policía en San Francisco. Mientras tanto, mientras él está siendo llevado a la cárcel, dos policías de la SD, que ya han reemplazado por completo a la SS, confrontan a Baines o a Wegner y a Tagomi. Tagomi, utilizando la pistola que le compró a Childan, mata a los dos soldados y tiene una crisis existencial porque acabó de tomar una vida. Aquí quiero hacer una pausa. Aquí estamos viendo un poco de cómo muchas de las personas son similares a lo que nosotros conocemos, pero completamente distintos. Es decir, la filosofía fascista hace que tú traiciones a tus vecinos y nos damos cuenta, pero al mismo tiempo nos damos cuenta, más bien dicho, cómo entre más oprimas algo, más resistencia va a haber. Por ejemplo, tenemos la Guerra Fría entre Japón y la Alemania nazi, en donde te pone Philip K. Dick que Japón es el menor de los dos males, ya que Japón, aunque sí es fascista e imperialista, no es tan malo como la Alemania nazi. No hay nada más malo, más legítimamente corrupto, podrido y malvado en este mundo que un nazi. También nos muestran, algo de lo que quiero hablar más adelante, algo de lo que habla Tolkien. Sí, el escritor del Señor de los Anillos, que es que el mal por su propio peso cae. Tenemos en The Man in the High Castle a la Alemania nazi, que controla la mitad del mundo y básicamente la otra mitad es Japón. Pero quiere más, es ambicioso, quiere ser lo último que queda. La filosofía fascista siempre tiene que tener un enemigo. En este caso, cuando ya no son los judíos, cuando ya no son la gente romaní, cuando ya no son las minorías no deseables, se van por los otros, se van por lo que queda de los otros. Y como no pueden ser los americanos porque perdieron la alianza, se tienen que ir con los otros que pueden presentar una amenaza, que son los japoneses. Pero también como son cobardes, como los nazis es una filosofía de cobardes y de perdedores, pues no tienen que hacer de manera secreta, porque si pelean de manera abierta es muy probable que se colapse, ya que algo que nos están mostrando de cómo los colaboradores están peleando entre ellos y están cayendo, es que la ideología fascista, la ideología de la ultraderecha super extrema,
no permite una red, no, gracias a Dios, no permite que se una, no permite una homogeneidad. Siempre tienes que estar peleando, porque el fascismo, al volverse completamente hiperindividualista, está matando una parte humana, que es la parte que nos gusta socializar, que nos gusta tener a nuestros amigos, a nuestra familia de elección. Y una vez que quitas esto, todo se colapsa. Si todo está basado en yo te tengo que chingar porque yo soy mejor que tú, todo se va a colapsar. También nos ponen un poco algo que de manera más sutil, que es la idea del privilegio. Y todo viene con Tagomi. Tagomi puede comprar cosas que él sabe que son falsas y lo que quieran, pero él es un ciudadano de primera. A él no le va a ir tan mal como si a Fink descubren que es un judío secreto, como si descubren que Chandler está vendiendo Childan, perdón, no sé por qué le digo Chandler, siempre a Childan, si le descubren que vende cosas falsas. El privilegio, lo venenoso del privilegio es que hasta que te confrontas con los que no tienen, hasta que te das cuenta y te pones en el lugar de los que no tienen, no sabes lo bien que lo tienes, porque para ti es normal, y eso es lo insidioso de esto. Es por eso en estas sociedades fascistas siempre intentan darles a los que tienen privilegio, para que no se levanten en armas por los que tienen menos, para no sacrificar su confort. Cuando Tagomi se entera de la operación Dandelion y termina matando a 2 miembros de la SD, él está confrontándose con la realidad de que él estaba ciego ante muchos problemas que estaban en la vida, de que el mundo que él creía era normal es todo menos normal. Él vive en jaulas, él vive en prisiones muy bonitas, pero siguen siendo prisiones ideológicas, culturales, como ustedes le quieran llamar. Pero es esto, lo que es esta confrontación, lo que a él le termina permitiendo romperla, le termina permitiendo dar un paso más allá. También, y eso es muy importante, nos muestran en el caso de Frink, porque Frank es un personaje importante, de cómo a pesar de que la opresión pueda ganar, siempre va a haber actos de rebeldía, y que no hay acto más grande en una sociedad fascista que ser tú mismo, que ser alguien que le está diciendo, aunque sea de manera quieta, que esta nueva institución sociocultural no te está rompiendo, no te está conquistando. Tú sigues siendo tú aunque lo tengas que hacer detrás de puertas. Es una manera muy pequeña de seguir marcando resistencia, pero es justo lo que le permite a Frank tener el valor de chantajear a... de chantajear a Windham y Madsen, de hacer estos contactos, de seguir moviéndose. Ahorita vamos a hablar de por qué también está... Juliana es un personaje principal. A veces siempre le digo Laura, no sé por qué, pero es Juliana. Entonces, continuemos. Mientras Tagomi sufre por haber quitado 2 vidas, lo cual nos muestra la humanidad de los que viven debajo de este régimen, que lo peligroso es que el régimen conquista y miente a sus propios ciudadanos, a los propios que tienen privilegios dentro de ellos. Juliana se da cuenta de que Joe está actuando raro. Joe empieza a cambiar sus manerismos, empieza a cambiar su apariencia antes del viaje hacia el High Castle en Wyoming. Y Juliana, porque es bastante abusada, si algo te ponen cuando ella está dando clases de judo, y algo que también toca Peter Jordan en la película de Get Out, es que, se me tornó la rodilla, es que el judo no es físico, también es un juego mental. Tienes que fijarte en los detalles del oponente, en cómo se para, en dónde pone el peso, qué lado favorece para poder derrotarlo. Es un juego tanto físico como mental, lo cual te va a explicar de que ella es buena agarrando detalles, y son estos detalles lo que a ella le hace inferir de que Joe no es Joe, de que Joe está intentando asesinar a Abenson.
Joe lo confirma y se da cuenta esta Juliana de que él es un nazi suizo, perdón, es un nazi suizo, y ella lo termina matando, pero en lugar de tener esta crisis, ella va e intenta avisarle a Abensen, ella continúa el viaje. Una vez que esto sucede, Wegner, cuando se da cuenta, le dice a Tagomi que no es coincidencia de que él haya matado a 2 miembros de la SD con una pistola norteamericana, se va de nuevo a Alemania. En Alemania se da cuenta, porque quiero decir algo que creo que no dejé claro, Wegner está en contra de la operación Dandelion. Wegner es un rebelde en contra del régimen fascista en la Alemania nazi. Es un saboteador y es básicamente el análogo de la resistencia alemana en lugar de la resistencia francesa. Wegner se va a Alemania y se da cuenta en donde Reinhard Heydrich, o un miembro de la facción en contra de la operación Dandelion, ha lanzado un golpe de estado en contra de Goebbels, para él ponerse como canciller de de la Alemania nazi, perdón. Wegner se da cuenta de que en sí, o nos da a entender de que siempre va a haber personas buscando el poder, y mientras el poder exista, el poder va a corromper. Aunque él es un miembro de la resistencia, a final de cuentas, él está peleando por ideologías nazi. Y la conclusión de Wegner es que, como personaje, es que se queda con esta duda de si va a pelear o no. La serie se va por caminos interesantes con el personaje de Wegner, o el personaje inspirado de Wegner. Hace mucho tiempo que no veo la serie, pero también me gusta cómo este personaje nos muestra de que sí hay resistencias en contra de la opresión, pero a final de cuentas el humano es falible, de que si tú estás en una nación de privilegio, obviamente te vas a rebelar para no perder más privilegio, siempre vas a querer tomar ese poder si tú vives en el privilegio. También es un foil o algo muy interesante a Tagomi. Tagomi, quien después de haber matado a 2 personas entra como en este estado, no de fuga, pero sí de desagrado consigo mismo, y quiere regresarle la pistola a Childan. Pero algo que tenemos es que Tagomi es un lector de Li Ching, es un lector de alguien que, o de este libro de ciudadanos de segunda, que le han abierto su espiritualidad o su lado espiritual en el mundo, le ha permitido sentir otras cosas, como el Wu, la carga emocional o la carga espiritual de un objeto, y es justo esto lo que le permite detectar esta gran concentración energética espiritual de una de las joyas de Frink. Él compra la joya de Frink olvidándose de regresar la pistola y tiene esta experiencia espiritual intensa en donde él ve otro mundo. Él ve otro mundo en donde el eje perdió, las fuerzas del Axis perdieron y los aliados ganaron. Y la gente blanca no difiere ante la gente japonesa. Pero no es nuestro mundo, es una versión un poco más idealizada de nuestro mundo, de nuestra realidad. Con esto, Tagomi se encuentra con el cónsul alemán en San Francisco, y convence a los alemanes de liberar a Frink, de que no le firmen la extraditación a la Alemania nazi. Esto lo logra porque apela a el conflicto que ahorita está en la Alemania nazi, de que no se pueden ahorita dar tanto ese lujo y de que es menos papeleo para ellos. Es la excusa que se dan, aunque realmente te dan a entender que hay gente en esa Alemania de que, pues, ojos que no ven, corazón que no siente, un poco esa filosofía. Hablando de experiencias espirituales, Juliana tiene una cuando llega a Cheyenne, Wyoming, donde está Abensen. Ella luego descubre que Abensen vive en una casa regular, abandonado el High Castle, ya que su punto de vista ha cambiado, su punto de vista sobre la vida ha cambiado y que él ya no le teme al ser asesinado.
Juliana aún así le pregunta y él evade todas las preguntas hasta que llega al de la inspiración que lo inspiró para escribir The Grasshopper Lies Heavy. Y él le confesa de que leyó el I Ching, un libro de adivinación que fue el que lo guió para escribir esta novela. Antes de irse, Juliana, que es la que más pone atención en los detalles, infiere de que el I Ching, que es un libro que se lee en este mundo, aunque es de esos libros prohibidos porque es por un ciudadano de segunda, infiere de que que el libro de The Grasshopper Lies Heavy no es ficción, que sí hay un mundo en donde la Segunda Guerra Mundial fue ganada por los aliados en 1945, no en 1947. Y ahí termina la historia. Como dije, es una de las historias de ficción distópica de mundos alternos más famosos que existen, y por varias razones, por varias justificaciones. La trama es muy interesante porque en sí no se salva el mundo. Nosotros que crecimos en un periodo de tiempo en donde los nazis fueron derrotados pero han regresado en Estados Unidos, creemos mucho en que pues that's the end, o sea, nuestras historias tienden a alinearse moralmente con eso, de que siempre ese tipo de ideologías siempre van a perder. Y siempre pierden. Como dije, son ideologías de perdedores. Pero lo que hace Philip K. Dick, que muestra su maestría como escritor, es que no nos da ese final. Nos pone un final que tenga sentido en su historia. Porque en su historia llevamos 15 años después de que los alemanes ganaron en la Segunda Guerra Mundial. La ideología no es difícil de ver cómo sigue tan arraigada, porque es la filosofía ganadora. Y la historia y la sociedad la escriben y la forman los ganadores. Y también lo que es muy interesante y lo que hace muy bien es que sí nos muestra de que hay un cambio en personajes pequeños. Si oyeron eso, fue un relámpago. Pero nos ponen que estas pocas personas no van a cambiar el mundo. El mundo está como está. Ese es el mundo. Pero nos ponen, como lo repito, por la propia naturaleza de estas filosofías de perdedores, que por su propio peso esto va a caer. Esto va a cambiarse. Vemos cómo ya hay división política apenas 15 años después de una victoria total, cómo están intentando traicionar a sus aliados, cómo los propios aliados también están en contra de ellos, cómo estas cosas que se pintaron como indeseables son las que permiten ver a otro lado del mundo, son los que permiten abrir la conciencia y abrir la muerte para experimentar al mundo de maneras imposibles. Nos ponen, imposibles para ellos, nos ponen como lo cerrado de estas filosofías y culturales y culturas, sociedades de ultra derecha son cerradas y son autodestructivas. Y aunque no nos ponen de que sí, pelearon los malos y ganaron los buenos, pues no, porque aquí los buenos, o sea, nosotros como personas sabemos que los malos son ellos, pero en ese mundo ellos son los buenos porque ganaron. Cada uno de los personajes principales representa este conflicto en este mundo, cómo nuestros valores o nuestras ideologías son cambiadas o son puestas en contrarrelieve en una sociedad activamente hostil a ellas. Tenemos a Wagner, alguien que está en contra de la operación Dandelion, que es una invasión secreta de Alemania hacia Japón, está en contra de que Alemania traicione a sus aliados, y si cambiamos nombres y ponemos su historia es una historia de espías para detener a los que se quieren separar, casi digo sedicionistas cuando separatistas, de atacar e iniciar un nuevo conflicto mundial. El problema es que para lo que él es normal es una ideología nazi. Por eso Wagner es un personaje muy interesante. Tenemos a Frank. De los Frank, cuando me refiero a Frank, estoy hablando de Frank. Creo que lo tuve que decir desde un inicio. Juliana es Juliana. Tenemos a Frank, que es un judío que se tiene que ocultar, pero sigue haciendo cosas artísticas, sigue siendo él, sigue siendo creyente, sigue siendo él mismo.
lo cual le permite poner su espíritu o parte de él en las cosas que crea. Sigue siendo un creador, sigue siendo esta persona altamente espiritual porque no ha permitido que la sociedad le quiten eso. Es una resistencia silenciosa, es una resistencia por debajo del agua que casi lo termina matando hasta que llegamos a Tagomi. Tagomi es aquel que es el que nació en privilegio, el que nació en esta situación de muchas cosas, de donde él creía que el mundo era de cierto color, pero rápidamente se da cuenta de que no lo es, que el mundo es complejo, de que hay fuerzas malvadas en ese mundo intentando destruir lo que él ama, y pues se da cuenta de que hay otros mundos en donde lo que él conoce es el fin malo, en donde el simple hecho de lo que él tomó por sentado, que es el eje ganó la Segunda Guerra Mundial, sucedió en su mundo, pero hay otros mundos en donde eso no sucedió, en donde ellos fueron derrotados, tanto en nuestro mundo como en el mundo de The Grasshopper Lies Heavy. Y luego tenemos a Juliana. Juliana es un personaje mujer en un mundo donde las ideologías que son reinantes son increíblemente sexistas, aún más que en la época actual, y esa puta vara está alta. Y ella es una sobreviviente nata por su propio género. Ella estudia judo, ella se defiende, ella estudia cosas que la defienden. Es la más guerrera de todas, las que tienen las habilidades para defenderse. Cuando ella mata a su novio, a este Joe, ella sí tiene un momento de choque, pero luego está actuando, está moviéndose. Podríamos decir que la historia de Juliana es el rol de las mujeres en la resistencia, como ellas, por la propia naturaleza en que el mundo es el mundo creado por los hombres, es naturalmente hostil hacia las mujeres, ellas han tenido que desarrollar esta sensación de pelea, de sobrevivencia más fuerte que los hombres. Y es por eso que es la que logra hilar las cosas, la que logra enterarse, la que llora con Abensen, la que aprende de las cosas. Y ella, sin tener esta experiencia que Tagomi tuvo que tener de ver otras realidades para entenderlas, Julian entiende por el I Ching, por cómo lo narra Abensen, de cómo escribió The Grasshopper Lies Heavy, de que su mundo no es el único mundo y que hay un mundo distinto al de ella, que a ella le tocó vivir en pero hay otros distintos. Y no nos ponen qué hace con esa conclusión, lo cual es lo más interesante, porque no es el punto de la novela. El punto de la novela es hacerse la pregunta: ¿cómo las cosas cambiarían con este evento histórico que salió contrario, que salió distinto? No es una historia de rebelión, no es una historia de los buenos contra el malo. Es una historia que es una ventana hacia una historia alterna. Simplemente nos muestran cómo es el mundo, y aunque sí los personajes tienen desarrollo, porque una novela sin desarrollo de personajes no es novela, es infodump. Esto, como nos dejan las preguntas inconclusas, que puede haber secuelas, y hubo una secuela en la que Philip K. Dick está trabajando pero nunca la completó, empieza a activar la imaginación, empieza a adentrarnos y empezar a desarrollar en nuestra imaginación: ok, ¿yo qué haría después de esto? ¿Cómo sería una rebelión en este mundo de The Man in the High Castle? Y es tan importante esta historia que, como lo mencioné, dos de las historias contemporáneas más famosas inspiradas en esto son los juegos de Wolfenstein del 2016, en donde los nazis ganaron, se dividieron Alemania entre el eje y hay una rebelión en contra de eso. Uno de los temas de The Man in the High Castle son actos de rebelión. Tenemos a Wegner, que está en contra de la operación Dandelion. Tenemos a Juliana, que mata a Joe y que va a avisarle a Abensen a preocuparse por alguien más. Tenemos a Frink, cuya rebelión es más callada, más interna, más guardada, pero no por eso menos importante. La luz que se parpadeó es porque como que la luz parpadeó en el mundo real. Y tenemos a Tagomi, quien, siendo un japonés en un periodo en donde el canciller actual
de Alemania quiere lanzar una guerra secreta en contra de su país, va al consulado alemán en San Francisco y aboga no solo por un americano, sino por un judío americano. Vemos a Tagomio rebelándose, utilizando su propio privilegio para defender a alguien que no lo tiene. Por eso yo considero que los principales de la historia son Tagomi, Wegner, Fink y Juliana. Les recomiendo que lean mucho esta novela. Es algo de lo que podríamos aprender bastante hoy en día. Es, aparte de que está muy bien escrita y es una de las obras más influyentes en la historia de la ciencia ficción, pues es divertida en el sentido de que es una buena novela y te va a divertir, de que te va a mantener pegado. También es padre de leer este tipo de historias para ver qué tanto llegan su influencia, qué tan lejos llegan su influencia, incluyendo al reino de los videojuegos, de los cómics, de lo que ustedes quieran. Una de mis escritoras favoritas, Ursula K. Le Guin, dijo algo muy bonito sobre The Man in the High Castle, en donde puede ser la primera y la más grande contribución de la ciencia ficción a la literatura americana. Porque mucho de la literatura de ciencia ficción para ese momento era más británica. También, otro novelista, otro ensayista, Frederick A. Krugziger, dice que al crear dos mundos, Philip K. Dick en este libro logra presentarnos dos posibilidades. Ninguna más verdadera que la otra, simplemente dos posibilidades de qué hubiera pasado en nuestro mundo si ciertas cosas cambian, el efecto mariposa. Y todo esto nos lleva a concluir de que The Man in the High Castle es un gran experimento de historia alterna, de ciencia ficción, de what if. Como lo dije, léanlo, no se van a arrepentir, es una gran experiencia leerlo. Y aquí voy a dejar el video. Como siempre, soy Diego, soy un autor. El libro en el que aparezco, una colección de historias cortas, sale el 30 de junio, el link está en la descripción. Y gracias por permitirme ser parte de su día. Ya sea si son los que nada más vieron el inicio y se fueron, o los que se quedaron por estos 40 y tantos minutos de video. Muchas gracias. Los veré en el próximo. Como siempre no sé de qué voy a hablar hasta que estoy hablando de eso. Tomen agüita y sean buena gente.